a culminar pues con la clase última del curso de asistente jurídico. El día de hoy vamos a hablar básicamente sobre cuáles son esas habilidades profesionales que debe tener el asistente jurídico como tal. Para eso, pues vamos a dar pase a poder compartir las diapositivas del día de hoy. A ver, me da un momento, por favor. ¿Me confirman si pueden visualizar las diapositivas? Sí se observa. Ya, perfecto. Bueno, como bien mencioné, el día de hoy vamos a tocar el tema de cuáles son las habilidades profesionales que debe tener justamente el asistente jurídico. Para iniciar, pues vamos a dar una pequeña introducción. Básicamente, el campo legal, si bien es cierto, es muy complejo y demandante, y siempre va a requerirse pues que existan profesionales altamente capacitados para poder enfrentar estos desafíos que se presentan en el ejercicio justamente de la ley. Si bien es cierto, nosotros como abogados futuros, muchos de ustedes o ya abogados como tal, somos figuras centrales en este ámbito. Es decir, justamente no se puede subestimar el papel esencial que desempeñan justamente los asistentes jurídicos, porque los asistentes jurídicos justamente son esas piezas fundamentales en el engranaje de un bufete de abogados, por ejemplo, o de un departamento legal, ya que brindan justamente un apoyo vital en la gestión de tareas diversas que muchas veces son cruciales y van a garantizar justamente el funcionamiento eficiente de la práctica legal. Entonces, el día de hoy vamos a analizar justamente cuáles son esas habilidades profesionales que se va a requerir o que requiere justamente el perfil del asistente jurídico, el cual finalmente pues debe ser competente y exitoso. Estas habilidades no solo se van a basar en el conocimiento técnico de lo que es el derecho o de lo que hemos aprendido justamente en la universidad, sino que también va a abarcar una variedad de capacidades prácticas y habilidades interpersonales que van a ser indispensables en el entorno legal, justamente. Entonces, en primer lugar, vamos a explorar cuáles son esos roles o responsabilidades que tiene el asistente jurídico, desde, por ejemplo, la gestión de archivos, la preparación de documentos legales, hasta la coordinación de calendarios, reuniones, porque justamente es el papel del asistente jurídico, como bien se mencionó, un papel crucial en la organización y la ejecución eficiente de las diversas tareas que nos pueden encomendar justamente uno o varios abogados en lo que son las tareas administrativas. Además, vamos a examinar justamente la importancia de poder tener un sólido conocimiento del marco legal. Los asistentes jurídicos, más que todo, deben tener una comprensión profunda de los conceptos, principios legales, normativas, doctrinas, jurisprudencia, que van a ser utilizados necesariamente dentro del trabajo. Y de los cuales, no solo como asistente jurídico, sino como también como abogados, debemos estar al día de la normativa, porque tengamos en cuenta que la legislación, ya sea peruana o extranjera, es muy dinámica, siempre va cambiando. Entonces, esto nos va a permitir justamente, pues, brindar un soporte valioso en la investigación que va a realizar él o los abogados, justamente en la preparación de documentos y cuáles son esas tomas de decisiones estratégicas que se va a realizar justamente para poder realizar algún documento o varios. Hay que tener en cuenta, pues, de que dentro de esto, la organización y la gestión del tiempo son habilidades que sí o sí debe tener el asistente jurídico dentro del propio entorno legal. Ya sea porque tengamos en cuenta que para diversos trámites administrativos, por ejemplo, existen plazos ajustados, los cuales se encuentran ya tipificados en la propia normativa. Pero también vamos a hablar sobre la importancia de estas habilidades dentro de lo que es la investigación jurídica, porque los asistentes jurídicos deben llegar a ser capaces de poder llegar a poder profundizar investigaciones de manera exhaustiva y precisa. Y para esto, lógicamente, se va a tener que recopilar información
relevante de casos legales, de jurisprudencia o doctrina, etcétera. También vamos a abordar la importancia de lo que es la confidencialidad y la ética profesional, que es lo que el tema anterior de la clase pasada, porque todo tiene un enlace, todo tiene un enlace dentro de lo que es la propia formación de lo que es el asistente jurídico. Siendo así, pues vamos a pasar al primer punto, ¿no? El primer punto es justamente el rol y las responsabilidades que tiene el asistente jurídico. Dentro del rol que tiene justamente el asistente jurídico, tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a observar como primer punto dentro de lo que es el rol, el tema de la gestión de archivos y documentación legal. Este es una de las responsabilidades primordiales que debe tener justamente un asistente jurídico. Esta tarea, ¿qué va a implicar? Va a implicar que yo como asistente sepa organizar, sepa archivar, sepa mantener los documentos legales de manera eficiente y segura. Entonces, a continuación, ustedes van a observar una lista de información sobre lo que vendría a ser cómo es que se debe llevar la gestión de archivos y documentación legal. En un primer punto, tenemos lo que es la organización de archivos. El asistente jurídico tiene que ser responsable de establecer y mantener un sistema de archivo adecuado. ¿Y qué va a implicar esto? Implica justamente crear una estructura de organización coherente y consistente para los documentos legales, de modo justamente que sean fáciles de localizar y recuperar cuando sea necesario. Entonces, los archivos van a poder ser clasificados, por ejemplo, ya sea por casos, por clientes, por fechas o por cualquier otro criterio que sea relevante y que apoye justamente en la investigación jurídica al o los abogados. Como segundo punto tenemos lo que es la indexación y etiquetado. Entonces, es esencial que los archivos y documentos estén debidamente indexados y etiquetados. ¿Por qué? Porque esto me va a facilitar a poder identificarlo y a buscarlo cuando se requiera, ya sea por el propio abogado o por el procedimiento que yo mismo me ha encargado del abogado. Esto va a implicar justamente, por ejemplo, asignar número de referencia, nombres de clientes o casos, también fechas y otros datos pertinentes a cada archivo. Además, podemos utilizar pues etiquetas físicas o digitales para poder justamente identificar claramente los documentos y su ubicación en los archivos. El tercer punto nos habla sobre el control de versiones y actualizaciones. En el ámbito legal, tengamos en cuenta que es común que los documentos sean modificados, actualizados o incluso reemplazados a lo largo del tiempo. Entonces, el asistente jurídico debe llevar un registro de las versiones anteriores y modificaciones realizadas en cada momento, asegurándose de que la versión más reciente esté siempre disponible y archivada adecuadamente. Como cuarto punto, tenemos lo que es la conservación y eliminación de documentos. Los asistentes jurídicos también deben estar al tanto de los requisitos legales y reglamentarios que van a estar relacionados con la conservación y la eliminación de documentos. Algunos documentos legales, por ejemplo, pueden requerir un periodo de retención específico antes de poder ser eliminados de manera segura y confidencial. Es importante, pues, entonces, seguir las directrices y políticas internas, ya sea del bufete de abogados, del departamento legal o del área en donde yo esté inmiscuido, ya sea en el ámbito privado o público, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la seguridad y confidencialidad. Los archivos y documentos legales contienen información que siempre va a ser sensible y confidencial, como se tocó en la anterior clase. Entonces, yo como asistente jurídico debo asegurarme, pues, de que los archivos estén protegidos de accesos, por ejemplo, no autorizados y de que siempre estos documentos o archivos se mantengan de lo que es la confidencialidad de la información contenida en ellos. ¿Y qué va a incluir esto? ¿O qué puede incluir esto? Básicamente, esto puede incluir
el uso de sistemas de seguridad físico y digitales, así como el establecimiento de políticas y procedimientos para el manejo seguro de los documentos. Luego, como último punto dentro de los roles, podemos hablar sobre el uso de la tecnología. La tecnología siempre va a jugar un papel cada día, cada tiempo más importante en la gestión de archivos y documentación legal. El asistente jurídico puede utilizar un software de gestión de documentos y bases de datos legales para facilitar así la organización, la búsqueda, la recuperación de documentos. Y pues estas herramientas digitales nos va a poder pues proporcionar funciones de seguridad y control de versiones para poder justamente mejorar la eficiencia y la precisión en la gestión de archivos, que lógicamente va a poder ser visualizado por los abogados o por el propio área. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pues, de que la gestión de archivos y documentación legal es una tarea esencial para los asistentes jurídicos. Esta organización adecuada, el etiquetado, el control de versiones, la conservación y la seguridad de los archivos son aspectos claves de esta responsabilidad. Siendo así, pues, al implementar sistemas eficientes y aprovechando, pues, la tecnología disponible, los asistentes jurídicos pueden contribuir al funcionamiento fluido y seguro dentro de un área, de un bufete de abogados, de un estudio jurídico o incluso de un departamento legal. El segundo punto vendría a ser lo que es la coordinación de calendarios y reuniones. Esta es una parte fundamental de las responsabilidades de un asistente jurídico. ¿Por qué? Porque va a implicar asegurar que los horarios de los abogados, clientes y otras partes involucradas se puedan sincronizar de manera efectiva para poder facilitar justamente la programación y realización de reuniones. Entonces, a continuación vamos a observar una lista de información sobre lo que es la coordinación de calendarios y reuniones, justamente. Como primer punto tenemos que el asistente debe poder saber, pues, programar reuniones, ¿no? El asistente jurídico va a ser responsable de programar las reuniones entre abogados, entre abogado y cliente y cliente y otras partes interesadas. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que el asistente jurídico logre identificar los horarios y las disponibilidades de todas las personas involucradas y así buscar un momento adecuado en el que todos puedan participar. Tenemos que tener en cuenta aquí en esta parte, bastante relevante, que debemos considerar, por ejemplo, ¿no? Las zonas horarias, las preferencias de tiempo de cada persona, los plazos o fecha límite relevantes, dependiendo del procedimiento o al caso. El segundo punto hablamos de gestión de calendarios. Los asistentes jurídicos siempre pues, suelen tener acceso a los calendarios de los abogados o del departamento legal, siendo así capaces de manejar y actualizar los calendarios de manera eficiente, asegurándose de que estén actualizados y se pueda reflejar justamente con precisión las reuniones programadas, pero también eventos importantes y los plazos cruciales. Y esto va a implicar justamente poder utilizar herramientas digitales como aplicaciones de calendario o software de gestión de tiempo. Como tercer punto tenemos a la confirmación y recordatorios. Una vez que una reunión está programada, el asistente jurídico debe enviar confirmaciones a todas las partes involucradas para asegurarse de que estén al tanto de los detalles de la reunión, como la fecha, la hora, el lugar y la agenda. También va a ser útil justamente enviar recordatorios periódicos antes de la reunión, por ejemplo, para asegurarnos de que todos estén preparados y puedan asistir puntualmente. Luego tenemos la resolución de conflictos de programación, por ejemplo. Hay ocasiones que pueden surgir conflictos de programación que dificulten la coordinación de las reuniones. Y en esos casos, el asistente jurídico debe comunicarse, por ejemplo, con las partes involucradas y tratar de encontrar una solución alternativa. ¿Y qué va a implicar justamente esto? Implica de que el asistente jurídico sepa reprogramar la reunión, busque espacios de tiempo adicionales o realice algunos ajustes en la propia agenda para acomodar las necesidades de todos los participantes. Luego tenemos la comunicación efectiva.
La coordinación de calendarios y reuniones va a requerir una comunicación clara y efectiva con todas las partes involucradas. Entonces, aquí el asistente jurídico debe mantener una comunicación constante y fluida, ya sea con los abogados, los clientes y otros profesionales legales, para asegurarse justamente de que todos estén informados sobre los horarios, los cambios y cualquier otro detalle relevante relacionado justamente con las reuniones ya programadas. Y por último, tenemos el uso de herramientas tecnológicas. Si bien es cierto, sabemos pues que existen diversas herramientas tecnológicas que nos va a poder ayudar a la coordinación de calendarios y reuniones. Entonces, en esta parte, el asistente jurídico puede utilizar aplicaciones de calendarios en línea, plataformas de programación automatizada o software de gestión de proyectos para facilitar la coordinación y agilizar así pues el proceso de programación. Entonces, esta sección es bastante importante porque la programación efectiva de las reuniones, la gestión y actualización de los calendarios, así como la resolución de conflictos de programación y la comunicación clara, van a ser aspectos de importante relevancia en lo que es la responsabilidad por parte del propio asistente jurídico. Luego continuamos pues con el tema de comunicación con clientes y partes involucradas. La comunicación efectiva con los clientes y partes involucradas es una habilidad fundamental para el asistente jurídico. ¿Qué va a implicar justamente esta tarea? Va a implicar poder mantener una comunicación clara, una comunicación profesional, oportuna, ya sea con los propios clientes, con los abogados, con los jueces y otros profesionales legales, o por qué no, con cualquier otra persona que esté involucrada dentro de un caso o asunto legal. Entonces, a continuación vamos a observar un listado justamente de información sobre lo que es la comunicación con clientes y partes involucradas. Como primer punto tenemos lo que es la claridad y la concisión. La comunicación escrita y verbal siempre debe ser clara y concisa. Entonces, el asistente jurídico debe utilizar un lenguaje claro y evitar, por ejemplo, una jerga legal o tecnicismos que puedan justamente resultar confusos para los clientes y otras partes involucradas. Esta información va a tener que presentarse de manera comprensible, precisa, evitando ambigüedades. Como segundo punto, tenemos lo que es la escucha activa. La comunicación efectiva no solo va a implicar transmitir información, sino también escuchar activamente, ya sea a los clientes o a otras partes involucradas. Entonces, los asistentes jurídicos deben pues prestar atención a las preocupaciones y preguntas de los clientes, siempre demostrando la empatía. Y bueno, ¿qué es la empatía? Lógicamente ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? Ante el inconveniente, ante la duda que pueda tener. Y así yo poder asegurarme de comprender completamente sus necesidades. Esta escucha activa va a implicar tomar notas adecuadas durante las conversaciones para que se pueda garantizar la no pérdida de la información importante. El tercer punto es la adaptación del estilo de comunicación. Cada cliente y parte involucrada puede tener un estilo de comunicación diferente. Por ejemplo, algunos pueden preferir comunicarse de forma más formal, mientras otros pueden comunicarse de manera más informal. Sin embargo, el asistente jurídico debe adaptar su estilo de comunicación para satisfacer las preferencias de cada persona y así establecer una conexión efectiva. Esto va a poder implicar ajustar, por ejemplo, el tono, el nivel de formalidad y el nivel de detalle en las comunicaciones. Luego tenemos la gestión de expectativas. Aquí los asistentes jurídicos desempeñan un papel clave en lo que es la gestión de las expectativas de los propios clientes y otras partes involucradas. Entonces, el asistente jurídico lo que se le pide es poder ser siempre realistas y transparentes al momento de comunicar los plazos o los procesos legales y los posibles resultados. Si en caso hubiese algunos cambios en las circunstancias o en el propio progreso del caso, es importante comunicarlos de manera oportuna y así poder explicar las implicaciones correspondientes. Como quinto parámetro tenemos lo que es la confidencialidad. La comunicación en el ámbito legal a menudo va a involucrar información confidencial. El asistente jurídico debe ser consciente siempre de la importancia de mantener la confidencialidad de la información compartida.
por los propios clientes y, ¿por qué no?, por las otras partes involucradas. Entonces, el asistente jurídico debe justamente seguir las políticas y prácticas establecidas para garantizar esta seguridad y la privacidad de los datos sensibles que puede extender justamente el cliente. El sexto parámetro es el uso de canales de comunicación apropiados. El asistente jurídico debe utilizar los canales de comunicación apropiados según la naturaleza de la información y las preferencias de los clientes y las otras partes involucradas. Y esto va a incluir justamente correo electrónico, llamadas telefónicas, reuniones en persona o, por qué no, videoconferencias. Siendo importante aquí, pues, seleccionar el canal adecuado para asegurar una comunicación efectiva y, sobre todo, eficiente. Entonces, tengamos en cuenta en esta sección, pues, de que la comunicación efectiva con los clientes y partes involucradas es sumamente esencial para un asistente jurídico. Sobre todo lo que es la claridad, la escucha activa, la adaptación del estilo de comunicación, la gestión de expectativas, la confidencialidad y el uso de los canales, justamente. La cuarta parte de esta sección de los roles justamente aborda lo que es la investigación jurídica y preparación de documentos. La investigación jurídica y la preparación de documentos son dos habilidades claves también e importantes para un asistente jurídico. Estas tareas, al ser fundamentales, van a poder brindar un apoyo efectivo en el ámbito legal. Entonces, a continuación vamos a observar justamente información tanto en una parte sobre la investigación jurídica y por la otra sobre la preparación de documentos. En esta primera parte sobre investigación jurídica, el primer punto que aborda es la de identificación de fuentes. El asistente jurídico debe ser capaz de identificar y acceder a fuentes confiables de información legal. ¿Y esto qué va a incluir? Esto puede justamente incluir bases de datos jurídicas, libros, revistas especializadas, jurisprudencia, leyes y reglamentos. Siendo importante tener en cuenta, pues, la autoridad y la relevancia de las fuentes utilizadas en esta investigación. El segundo punto es el análisis de casos y precedentes, justamente, ¿no? La investigación jurídica va a implicar analizar casos y precedentes legales que sean sumamente relevantes para ciertos asuntos en cuestión. Entonces, el asistente jurídico debe ser capaz de examinar detenidamente los hechos y los argumentos legales de los casos relevantes. ¿Para qué? Para que justamente pueda extraer principios y jurisprudencia aplicable a nuestra o a la situación actual. El tercer punto es la recopilación y organización de información. Tengamos en cuenta que es importante que los asistentes jurídicos recopilen y organicen de manera efectiva la información obtenida durante la investigación. Y esto va a implicar, pues, tomar notas claras y concisas, crear resúmenes de los casos relevantes, utilizar herramientas como esquemas, diagramas, para poder así visualizar y comprender mejor la información recopilada. El cuarto punto nos habla acerca de la aplicación de la investigación. Una vez realizada la investigación, el asistente jurídico debe ser capaz de aplicar los resultados a la situación específica en la que están trabajando. Entonces, aquí se puede incluir, pues, identificar argumentos legales relevantes. Por otro lado, también hablemos de evaluar la fortaleza de un caso o, por qué no, proporcionar información clave para tomar ciertas decisiones legales. En esta segunda parte existe lo que es la preparación de documentos. Entonces, dentro de la preparación de documentos, el primer punto a tocar es la redacción legal. El asistente jurídico debe ser siempre hábil en lo que es la redacción legal. ¿Y qué va a implicar esto? Implica justamente la capacidad de redactar documentos claros, precisos y coherentes, como contratos, escritos legales, informes, demandas y otros documentos legales, siendo importante utilizar justamente un lenguaje técnico y legal adecuado, siguiendo las convenciones y estándares establecidos. El segundo punto nos habla acerca de la revisión y edición.
La preparación de documentos también implica, pues, revisar y editar minuciosamente el contenido para que se pueda garantizar la exactitud y la coherencia. El asistente jurídico en esta parte debe ser capaz de detectar errores gramaticales, por ejemplo, o errores ortográficos o de formato, así como de verificar que la información y los argumentos sean precisos y estén respaldados por la investigación adecuada. El tercer punto nos habla acerca del cumplimiento de requisitos legales. Los asistentes jurídicos deben tener conocimiento de cuáles son los requisitos legales y las formalidades necesarias para cada tipo de documento legal. Esto va a incluir el formato requerido, las firmas necesarias, los plazos de presentación y cualquier otro escrito específico establecido, ya sea por la ley o el área correspondiente. El cuarto punto nos habla acerca de la organización y archivo de documentos. Una vez preparados, los documentos legales deben organizarse y archivarse de manera adecuada. Esto puede implicar justamente establecer un sistema de archivo eficiente o también asignar números de referencia, mantener registros electrónicos adecuados. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar un acceso rápido y seguro a los documentos en el futuro. En la segunda sección vamos a hablar acerca de los conocimientos legales y actualización jurídica. En esta sección podemos observar justamente como primer parámetro cuál es la importancia de un conocimiento sólido de los conceptos justamente legales. Entonces, un conocimiento sólido de los conceptos legales es de suma importancia para un asistente jurídico, ya que aquí se presentan algunas razones por las cuales es crucial tener una base sólida en los siguientes conceptos. Primero, comprender y aplicar la ley. El conocimiento de los conceptos legales permite justamente comprender y aplicar adecuadamente la ley e implica justamente conocer los principios legales fundamentales, las normas jurídicas y los precedentes relevantes. Siendo así, pues, el asistente jurídico debe ser capaz de interpretar y analizar la ley para brindar un apoyo efectivo en la toma de decisiones legales dentro del área o dentro del propio bufete o estudio de abogados en la cual podamos pertenecer. El segundo punto es la investigación jurídica. Esta es una tarea clave para un asistente jurídico y para poder llevarlo de manera efectiva y eficiente se requiere que tengamos un sólido justamente conocimiento de los conceptos legales. ¿Qué va a implicar esto? Implica que yo comprenda pues cómo buscar y analizar casos, leyes, reglamentos y otros recursos legales pertinentes. Un buen entendimiento de los conceptos legales va a facilitar la identificación de la información relevante y la aplicación adecuada de los resultados de la investigación. El tercer punto es la comunicación efectiva. El asistente jurídico debe comunicarse de manera efectiva con abogados, clientes y otras partes involucradas justamente dentro de un asunto legal. El conocimiento sólido de los conceptos legales va a permitirme una comunicación clara y precisa, utilizando justamente un lenguaje legal adecuado y evitando males entendidos más que todo. Y esto va a ser crucial para transmitir información de manera comprensible y brindar asesoramiento legal. El cuarto punto nos habla acerca de la preparación de documentos legales. La preparación de documentos legales, como contratos, escritos legales, informes y demandas, va a requerirme que yo, como asistente legal, tenga un conocimiento sólido de los conceptos legales que voy a utilizar. Entonces, el asistente jurídico debe comprender los requisitos legales y las formalidades necesarias para cada tipo de documento, así como las cláusulas y terminología específica que debe incluirse. El quinto punto nos va a hablar justamente de la identificación de problemas y soluciones legales. El asistente jurídico, con un conocimiento sólido de los conceptos legales, es capaz de identificar justamente problemas legales y proponer soluciones adecuadas. Esto implica comprender los derechos y las responsabilidades legales, así como las implicaciones legales de ciertas situaciones. ¿Esto en qué me va a favorecer? Que al tener una comprensión sólida de los conceptos legales, yo como asistente jurídico puedo ofrecer
un valioso aporte en la resolución de problemas y en la propia toma de decisiones legales. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, de que el conocimiento sólido de los conceptos legales me va a ser esencial para mí como asistente jurídico, ya que me va a facilitar la comprensión y aplicación de la ley, apoyando justamente la investigación jurídica, la mejora de la comunicación efectiva, permitiéndome la preparación precisa de documentos legales y facilitarme así la identificación de problemas y soluciones legales. Como segundo punto, tenemos las áreas claves del derecho para el asistente jurídico. ¿Cuáles son esas áreas claves justamente, no? Yo como asistente jurídico es importante que yo tenga conocimientos básicos de diversas áreas del derecho para poder brindar un apoyo efectivo en el campo legal. Entonces, a continuación, les presento pues algunas áreas claves del derecho que son relevantes para los asistentes jurídicos. El primero es el derecho civil. El derecho civil se refiere justamente a las disputas entre individuos o entidades privadas, por ejemplo, como contratos, responsabilidad civil, propiedad, divorcio, testamentos y sucesiones. Aquí el asistente jurídico pues debe tener conocimientos básicos sobre los conceptos y procedimientos relacionados con el derecho civil. El segundo ámbito es el derecho penal. El derecho penal se va a ocupar de los delitos y las sanciones penales, por ejemplo. Entonces, yo como asistente jurídico debo tener una comprensión básica de los conceptos y procesos legales relacionados justamente con el derecho penal, como los elementos de un delito, el proceso penal y los derechos del acusado. Como tercer ámbito tenemos al derecho laboral. El derecho laboral se va a referir justamente a las relaciones entre empleadores y empleados, incluyendo la contratación, condiciones laborales, salarios, despidos y derechos laborales, etcétera. Aquí los asistentes jurídicos deben estar familiarizados justamente con las leyes laborales y los procedimientos relacionados. Como cuarto punto tenemos al área del derecho comercial. El derecho comercial se ocupa de las transacciones comerciales y los contratos comerciales. Entonces aquí el asistente jurídico debe tener conocimiento básico sobre la formación de contratos, las responsabilidades contractuales, las disputas comerciales y otras cuestiones relacionadas con el ámbito empresarial. El quinto ámbito es sobre el derecho de familia. Entonces, el derecho de familia se centra justamente en asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la adopción y otros temas familiares. Entonces, aquí el asistente jurídico debe tener conocimiento sobre los procedimientos legales y las regulaciones en el ámbito del derecho de familia. El sexto ámbito nos habla sobre el derecho inmobiliario, por ejemplo. Entonces aquí se va a referir justamente a los derechos y las regulaciones relacionadas con la propiedad y los bienes raíces. Aquí el asistente jurídico debe tener una comprensión básica de los conceptos legales relacionados con la compraventa de propiedades, los contratos de arrendamiento, los gravámenes y otros aspectos del derecho inmobiliario. El séptimo ámbito vendría a ser el derecho de sociedades, por ejemplo. El derecho de sociedades va a ocupar justamente, se va a ocupar de la formación, la operación y disolución de empresas y corporaciones. Aquí el asistente jurídico debe tener conocimiento básico sobre la constitución de empresas, los estatutos sociales, la responsabilidad de los directores y accionistas y otros aspectos relacionados con el derecho de sociedades. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que es importante que, si bien es cierto, estos son algunos ejemplos de las áreas claves del derecho para el asistente jurídico y que su alcance y el nivel de conocimiento sea poder requerido justamente para que puedan realizar estas funciones, siempre va a ser recomendable que se continúe aprendiendo y actualizándose en las áreas relevantes del propio trabajo en la cual vayan a desempeñar, para que así puedan realizar un óptimo trabajo como asistente jurídico. Luego tenemos el tema de mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y jurisprudencia relevante. El mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y jurisprudencia relevante es fundamental para cualquier profesional del campo legal, incluyendo a los asistentes jurídicos.
Aquí les presento pues algunas estrategias que pueden utilizar para estar al tanto de estos cambios. El primero es el suscribirse, por ejemplo, a boletines y publicaciones especializadas. Si bien es cierto, existen numerosas publicaciones legales y boletines electrónicos que ofrecen actualizaciones sobre cambios legislativos y jurisprudencia relevante, puedes suscribirte justamente a estos recursos para recibir información actualizada directamente en su correo electrónico de ustedes. Algunos ejemplos populares incluyen justamente revistas y boletines especializados en diferentes áreas del derecho. El segundo punto es el utilizar base de datos jurídicos. Estas bases de datos jurídicos en línea son una excelente fuente de información para poder mantenerme yo como asistente jurídico al día con los cambios legislativos y la propia jurisprudencia. Esta base de datos me va a proporcionar acceso a las leyes, a reglamentos, casos judiciales y otras fuentes legales relevantes, pudiendo así utilizar estas herramientas para buscar información específica y recibir actualizaciones sobre cambios y desarrollo legales. Tercer punto, hablamos sobre seguir a organismos gubernamentales y judiciales. Estos a menudo van a publicar pues nuevas leyes, reglamentos y decisiones judiciales en sus sitios web, pudiendo así yo como asistente jurídico seguir las actualizaciones de estas instituciones, como los tribunales superiores, los organismos reguladores, ministerios, para que yo pueda estar al tanto de los cambios legislativos y jurisprudenciales más recientes. El cuarto punto nos habla de participar en conferencias y seminarios legales. El que yo como asistente jurídico en formación asista a conferencias y seminarios legales es una excelente manera de mantenerme actualizado sobre cambios legislativos y jurisprudencia relevante. En estos eventos básicamente se suele contar con expertos legales que discuten y analizan las últimas novedades en el campo. Además, nos brindan oportunidades para establecer contactos y compartir conocimientos con otros profesionales del derecho. El quinto punto nos habla sobre la formación continua y el desarrollo profesional. El participar en programas de formación continua y desarrollo profesional les va a permitir justamente mantener sus conocimientos actualizados. Muchas organizaciones ofrecen cursos y capacitaciones en línea o presenciales sobre temas legales específicos, incluyendo cambios legislativos y jurisprudencia relevante. Estas actividades les va a ayudar a ustedes a estar al tanto de las últimas actualizaciones y desarrollar habilidades relevantes para su propio trabajo. El sexto punto es el participar en grupos y redes profesionales. Por ejemplo, es importante que me pueda unir a grupos y redes profesionales relacionados con mi campo legal o laboral, el cual me va a poder brindar oportunidad de intercambiar justamente información y conocimientos con otros profesionales. Puedo, ¿por qué no?, participar en discusiones en línea, en foros de debate, grupos de LinkedIn, por ejemplo. Y estos espacios suelen ser justamente propicios para compartir y obtener información sobre cambios legislativos y jurisprudencia relevante. Entonces, aquí es importante recordar que la actualización constante es fundamental para mantener el conocimiento de todos nosotros en el ámbito jurídico día a día. Es importante, pues, dedicarle tiempo regularmente a revisar las fuentes mencionadas y a buscar justamente oportunidades de formación y de desarrollo profesional. De esta manera, podremos brindar un mejor apoyo en nuestro trabajo como asistente jurídico. Luego tenemos en esta tercera sección la organización y gestión del tiempo. Como primer punto vamos a tocar lo que son las habilidades de organización para manejar múltiples tareas y plazos. Las habilidades de organización son fundamentales para un asistente jurídico, ya que suele tener justamente que manejar múltiples tareas y plazos de manera eficiente. Entonces aquí tenemos algunas estrategias y habilidades claves para organizar y administrar sus responsabilidades. El primero es la priorización. Es importante que identifique y priorice las tareas según su urgencia e importancia. Podemos utilizar técnicas como la matriz de Eisenhower, que divide justamente las tareas en 4 categorías: urgentes e importantes, importantes pero no urgentes, urgentes pero no importantes y ni urgentes ni importantes.
Esto les va a ayudar justamente a enfocarse en las tareas más críticas y evitar la procrastinación justamente. Como segundo punto tenemos la planificación. Tenemos que aprender a desarrollar un plan diario o semanal para tener una visión general de nuestras responsabilidades y cuáles son esos plazos que debemos tener para poder cumplirlo, lógicamente. Entonces, podemos utilizar herramientas como agendas, calendarios electrónicos o aplicaciones de gestión de tareas para poder mantener un registro de nuestras actividades y los plazos importantes. Es importante que todos ustedes puedan asignar pues un tiempo específico para cada tarea y establecer así las metas realistamente. El tercer punto es el desglose de tareas. Es importante que aprendamos a dividir las tareas más grandes en tareas más pequeñas y manejables sobre todo. Y esto te va a permitir abordar de manera más efectiva y ayudarse a ustedes a monitorear el progreso que van a tener. Además, van a poder establecer pues plazos para cada subtarea y asegurarse de que esos avances sean constantes hacia la finalización de la tarea principal. El cuarto punto es la gestión del tiempo. Es importante que utilicen técnicas de gestión del tiempo como la técnica de Pomodoro, por ejemplo, que consiste en trabajar en intervalos de tiempo específicos. Por ejemplo, 25 minutos de trabajo enfocado seguidos de 5 minutos de descanso. Siendo así, es bueno establecer límites de tiempo para cada tarea. Esto va a poder ayudarte a mantener concentrado y productivo, que es lo más importante. Luego tenemos la organización física y digital. Siempre es importante que como asistente jurídico mantengas un espacio de trabajo ordenado y puedas utilizar sistemas de archivo tanto físicos como digitales para poder organizar tus documentos y archivos legales. En este caso puedes etiquetar y clasificar los documentos de manera coherente para poder acceder rápidamente a la información cuando la necesites o cuando la creas conveniente. Luego tenemos la comunicación efectiva. Es importante que tú como asistente jurídico mantengas una comunicación clara y efectiva con tus superiores, colegas o propios clientes. Debes asegurarte, pues, de entender claramente las instrucciones y los plazos y comunicar cualquier dificultad o retraso que puedas enfrentar, siempre de manera realista. Y esto te va a ayudar a evitar males entendidos y te va a permitir justamente gestionar mejor las expectativas que puedas tener. Por último, hablamos de la flexibilidad y adaptabilidad. En el entorno legal es muy común que las prioridades y los plazos cambien rápidamente. Como bien dijimos, estamos en un contacto muy directo con lo que es el dinamismo. Entonces es importante ser flexible y estar preparado para ajustar las tareas y los plazos según se requiera o sea necesario. Es importante que siempre mantengas una actitud proactiva y dispuesta a adaptarte a nuevas circunstancias. Entonces, debes tener en cuenta o recordar que la práctica constante de estas habilidades te va a ayudar a mejorar tu capacidad de organización y administración múltiples de las tareas y plazos que te pueden encomendar. Nunca dudes de utilizar herramientas y técnicas que se adapten al estilo de trabajo y te ayuden a mantener un equilibrio adecuado entre lo que es eficiencia y calidad en el desempeño que puedas tener como asistente jurídico. Luego tenemos lo que es la priorización de la carga de trabajo y la administración efectiva del tiempo. En esta parte hay que tener en cuenta más que todo que estos son habilidades fundamentales que debe tener todo asistente jurídico. Entonces aquí les muestro algunas estrategias y técnicas que podemos utilizar. El primero es el evaluar la importancia y la urgencia. Y aquí vamos a analizar cada tarea y determinar el nivel de importancia y urgencia que puedan tener. Puedes utilizar técnicas como la matriz de Eisenhower, que clasifica justamente las tareas en función de estos dos criterios. De esta manera vas a poder identificar las tareas que requieren atención inmediata de las que no son o las que son menos urgentes. Luego tenemos el hecho de establecer metas y plazos realistas. Es importante que tú como asistente jurídico establezcas metas claras para cada tarea y asignar plazos realistas. Debes considerar la complejidad y la cantidad de trabajo involucrado y sobre todo asegurarte de asignar suficiente tiempo para completar cada tarea de manera adecuada y eficiente. Evita siempre sobrecargarte con plazos irrazonables, ya que esto lamentablemente puede afectar la calidad de tu trabajo.
El tercer punto nos habla acerca de utilizar técnicas de gestión del tiempo. Es cierto que existen varias técnicas que pueden emplear ustedes para administrar su tiempo de manera más efectiva y algunas de ellas incluyen, por ejemplo, la técnica de Pomodoro, como bien indiqué anteriormente, que justamente va a ayudarnos a dividir el tiempo en intervalos de trabajo concentrados justamente en descansos cortos. Y la técnica de bloqueo de tiempo, donde vas a poder asignar bloques de tiempo específicos para realizar tareas similares o relacionadas. El cuarto punto nos habla acerca de priorizar las tareas más importantes. Es importante que como asistente jurídico identifiques las tareas de alta prioridad y sobre todo estos te ayuden a enfocarte en cada una de ellas. Estas son las tareas que tienen un impacto significativo en los resultados y que deben realizarse antes que otras. Deja la tarea de menor prioridad, por ejemplo, para más adelante o para momentos en los que tengas más disponibilidad y céntrate en las que tienen mayor prioridad o mayor urgencia. El quinto punto nos habla acerca de delegar cuando sea necesario. Si tienes la opción, considera la posibilidad de delegar las tareas a otros miembros del equipo. Evalúa si hay tareas que puedan ser realizadas por alguien más y que te permitan concentrarte en aquellas que requieren más atención por parte tuya. Esta delegación adecuada va a poder ayudarte justamente a administrar mejor tu carga de trabajo. El punto 6 nos habla acerca de eliminar las distracciones. Es importante que tú sepas identificar las distracciones comunes en tu entorno de trabajo y buscar formas de minimizarlas. ¿Esto qué va a incluir? Esto va a incluir apagar las notificaciones, por ejemplo, del teléfono o del correo electrónico, trabajar en un espacio tranquilo o utilizar aplicaciones o herramientas de bloqueo de distracciones, justamente mientras tú estás concentrado en una tarea sumamente importante. Y finalmente, pues sí, es bastante válido aprender a decir no. Aprende a establecer límites y a decir no cuando realmente se sientan abrumados o cuando la carga de trabajo sea excesiva. A veces es necesario priorizar el bienestar de todos ustedes y el equilibrio personal para poder desempeñarnos de manera eficiente, correcta, dentro de nuestro ámbito laboral. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros de por sí podemos tener diferentes métodos y técnicas que no funcionen mejor que a otros, pero siempre es importante encontrar un enfoque que se adapte a nosotros, a nuestro estilo de trabajo y nos ayude justamente a administrar mejor nuestro tiempo, justamente, y sobre todo la carga laboral. Y esta práctica constante de las habilidades ya mencionadas les va a permitir ser más productivo y eficiente como asistente jurídico, que es lo que se quiere. En esta cuarta sección vamos a hablar pues acerca de las habilidades de investigación jurídica. El primer punto es la búsqueda de jurisprudencia y revisión de documentos legales. Estos son dos aspectos importantes en el trabajo de un asistente jurídico. Aquí, bueno, a continuación, aquí tenemos pues información relevante sobre ambos temas. Sobre la búsqueda de jurisprudencia, justamente. La jurisprudencia se refiere justamente a las decisiones judiciales y los precedentes legales establecidos por los tribunales. Entonces, como asistente jurídico, es fundamental que tengas esta habilidad de realizar una búsqueda efectiva de la jurisprudencia para respaldar el trabajo legal que realices. Y algunos pasos a seguir van a incluir los siguientes. El primero, utilizar base de datos legales. Entonces, existen bases de datos en línea que van a recopilar y organizar decisiones judiciales y jurisprudencia de diferentes jurisdicciones. Algunas bases de datos populares incluyen LexisNexis, por ejemplo, y el sistema de búsqueda de jurisprudencia de los tribunales nacionales. El segundo punto nos habla acerca de refinar la búsqueda. Para obtener resultados precisos es importante utilizar términos de búsqueda relevantes y aplicar filtros adecuados como el rango de fechas, el tribunal específico, la jurisdicción y las palabras clave relacionadas con el caso. También tenemos el analizar y evaluar la jurisprudencia. Una vez que hayas encontrado justamente los casos relevantes, debes leer y comprender el razonamiento legal detrás de estas decisiones. Entonces, va a ser importante analizar cómo los tribunales aplicaron la ley al caso y si hay precedentes de los cuales yo me pueda respaldar para colocarlo en mis argumentos legales a realizar.
Luego de ello tenemos la segunda parte, que es la revisión de documentos legales. La revisión de documentos legales es una tarea crítica para todo asistente jurídico. Aquí tenemos algunos puntos claves a tener en cuenta. La primera es la lectura atenta. Es importante que leas cada documento legal con atención y sobre todo asegurarte de comprender el contenido. Es importante que identifiques los puntos claves, los requisitos legales o cualquier término o cláusula que requiera una mayor atención. Luego, la verificación de la precisión y coherencia. Es importante que revises minuciosamente los documentos para asegurarte de que no haya errores, inconsistencias o contradicciones. ¿Esto qué implica? Implica que tú como asistente jurídico verifiques que los nombres, fechas, números y otros detalles sean precisos y estén correctamente redactados. Luego tenemos la identificación de problemas potenciales. Durante la revisión, es importante estar atento a cualquier problema o asunto que pueda requerir atención adicional. Esto va a incluir justamente cláusulas, por ejemplo, ambiguas, posibles conflictos legales o requisitos que no se puedan cumplir. Pero también es importante asegurar el cumplimiento normativo. Entonces, aquí yo como asistente jurídico debo verificar que los documentos siempre cumplan con los requisitos legales y regulatorios aplicables. Y esto va a incluir la revisión de leyes, reglamentos y, por qué no, políticas relevantes para asegurarme de que los documentos estén en conformidad. Luego tenemos la colaboración con abogados y clientes. Si tú como asistente jurídico encuentras algún problema o inquietud durante la revisión de documentos, es sumamente importante que lo comuniques a los abogados y a los clientes correspondientes. Esto va a permitir abordar cualquier problema antes de que se convierta en un asunto legal más complejo. Entonces recuerda que tanto la búsqueda de jurisprudencia como la revisión de documentos legales va a requerir atención meticulosa y precisa. Estas habilidades van a contribuir al éxito de un caso o transacción, por ejemplo, que puedas tú apoyar al abogado, al staff de abogados, al bufete de abogados o al área donde desempeñes la función como asistente jurídico. El segundo tema dentro de esta sección es la recopilación de información para casos legales y análisis de datos relevantes. Estos o ambos son procesos cruciales para un asistente jurídico. Aquí les proporciono justamente información sobre estos temas. Primero, sobre la recopilación de información para casos legales. Es esencial para respaldar justamente la preparación de casos legales que tengamos en cuenta lo siguiente, o las pautas siguientes a seguir, por ejemplo. Primero, es lo que es entrevistas y consultas. Es importante que realices entrevistas con clientes, testigos y partes involucradas para poder recopilar información sumamente relevante. Es importante que formules preguntas claras y estructuradas para obtener detalles precisos y completos. Luego tenemos la revisión de documentos. Es importante que tú, como asistente jurídico, examines los documentos legales, los contratos, los registros públicos, la correspondencia y cualquier otra evidencia escrita que sea pertinente para el caso. Toma siempre nota detallada y organiza justamente esos documentos de manera sistemática. Luego tenemos la investigación en línea y en base de datos. Es importante que utilices recursos en línea, como bases de datos jurídicos, fuentes académicas y gubernamentales, para obtener así información adicional sobre temas legales, sobre antecedentes de casos similares y otras investigaciones relevantes. Luego, justamente, cuando hablamos de lo que es la búsqueda de registros y pruebas, aquí podemos justamente realizar la búsqueda de registros públicos como registros de propiedad, registros penales, registros comerciales, etcétera, para obtener pruebas o información que pueda respaldar justamente el caso. Luego tenemos los análisis de datos relevantes, por ejemplo. Entonces, el análisis de datos es crucial para poder extraer información significativa y tomar decisiones informadas en casos legales. A continuación, pues, les brindo algunas consideraciones importantes. La primera es la organización de datos. Es importante organizar los datos recopilados de manera estructurada y sistemática. Para esto, yo puedo utilizar como asistente jurídico hojas de cálculo, base de datos o software de gestión de casos
para así poder facilitar la clasificación, la búsqueda y la recuperación de la información relevante. Segundo, la identificación de patrones y tendencias. Yo como asistente jurídico puedo utilizar técnicas de análisis de datos para poder identificar patrones, tendencias y relaciones relevantes en los datos recopilados. Esto puede incluir el uso de gráficos, tablas o herramientas de análisis estadístico para visualizar justamente y comprender mejor la información. Luego tenemos la evaluación de la validez y confiabilidad de los datos. Es importante que evalúes la calidad y qué tan confiable pueden ser los datos recopilados. Para esto, verifica la fuente de los datos y considera cualquier posible sesgo o falta de precisión de la información. Luego tenemos el apoyo a la toma de decisiones legales. Siempre utiliza, como asistente jurídico, los resultados del análisis de datos para poder respaldar la toma de decisiones legales. Siendo así, pues, identifica las fortalezas y debilidades de tu caso preciso. Identifica cuáles son esas posibles estrategias legales y proporciona sobre todo información relevante para sustentar tus argumentos. Como último ítem, tenemos la colaboración con abogados y expertos. Es importante que compartas los resultados de análisis de datos con los abogados y expertos involucrados en tu caso. Siempre trabaja en colaboración con ellos para que puedas interpretar los hallazgos y determinar la mejor manera de utilizar la información, sea el caso que fuera. Entonces, recuerda que la recopilación de información y el análisis de datos debe llevarse a cabo de manera ética y en cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Siempre consulta con los abogados a cargo del caso para garantizar justamente que se sigan los procedimientos y requisitos legales adecuados. En esta quinta sección vamos a hablar acerca de la comunicación efectiva, justamente. Lo primero que tenemos aquí, pues, son las habilidades de redacción, justamente, y redacción de documentos legales claros y concisos. Las habilidades de redacción y la capacidad de redactar documentos legales claros y concisos son fundamentales para todo asistente jurídico. Y aquí tenemos información acerca de este tema, por ejemplo. Entonces, lo primero es la precisión y la claridad. La redacción legal debe ser precisa y clara. Siempre hay que evitar ambigüedades o la interpretación errónea del caso. Es importante que utilices un lenguaje claro y directo, evitando jerga legal excesiva o tecnicismos que puedan dificultar justamente la comprensión del lector. Es importante estructurar y organizar. Organiza siempre tus ideas de manera lógica y estructurada. Utiliza, por ejemplo, encabezados, párrafos, viñetas para poder separar y destacar sobre todo la información importante. Utiliza la estructura tradicional de introducción, cuerpo y conclusión para facilitar la lectura y comprensión del documento, por ejemplo. Tenemos también el uso correcto de la gramática y la puntuación. La redacción legal debe seguir las reglas gramaticales y de puntuación. Es importante que como asistente jurídico prestes atención a la concordancia de los tiempos verbales, el uso correcto de pronombres y el uso adecuado de signos de puntuación. Siempre es bueno evitar oraciones demasiado largas y complicadas. Luego tenemos el uso del lenguaje claro y comprensible. Es importante que evites el uso de términos legales complejos cuando sea posible. Explica siempre los conceptos legales de manera clara y comprensible para el lector no especializado. Y bueno, si es necesario, utiliza términos técnicos proporcionando definiciones o aclaraciones para facilitar la comprensión. Luego tenemos la eliminación de información innecesaria. En la redacción legal es importante ser conciso y eliminar información que sea innecesaria. Y sobre todo es importante que evitemos repeticiones y redundancias. Y enfócate siempre en proporcionar los datos o los detalles relevantes y precisos que respalden justamente tus argumentos legales. Luego tenemos la revisión y edición. La revisión y edición son partes esenciales del proceso de redacción. Es importante que te tomes tu tiempo para revisar justamente tus documentos legales en búsqueda o en busca de errores gramaticales o por posibles inconsistencias o cualquier otra mejora que se pueda realizar. Asegúrate de que el documento fluya de manera coherente y lógica.
Luego tenemos la adaptación al público objetivo. Considera al público al que va dirigido el documento legal y adáptalo en consecuencia. Si este documento está dirigido, por ejemplo, ¿no?, a un cliente o a un público no especializado, es importante evitar el uso excesivo de terminología legal compleja y sobre todo enfócate en explicar los conceptos de manera más sencilla. El uso de ejemplos y ejercicios. Si es posible, siempre utiliza ejemplos o ejercicios para ilustrar conceptos legales o cláusulas específicas en tus documentos legales que realices. Y mucho puede ayudar esto a los lectores a comprender mejor la información y cómo se aplica justamente a ello, ¿no? Entonces, es importante recordar que la redacción legal requiere práctica y dedicación para mejorar tus propias habilidades como asistente jurídico. Es importante que siempre leas, siempre estudies documentos legales, sobre todo bien redactados, para obtener ejemplos de estilo y estructura efectiva. Además, busca retroalimentación de profesionales legales con experiencia para mejorar tus propias habilidades de redacción. Como segundo punto, tenemos la comunicación clara con clientes profesionales y legales. Esto va a ser fundamental para el éxito en el trabajo de todo asistente jurídico. A continuación les muestro justamente información sobre esto. Lo primero es la claridad y la concisión. Al comunicarte con clientes y profesionales legales, es muy importante ser claro y conciso en tus mensajes. Siempre evita el uso de la jerga legal, que sea complicada, y siempre explica los conceptos de manera comprensible para el destinatario. Utiliza un lenguaje sencillo y evita justamente la ambigüedad en tus palabras. El segundo punto nos habla acerca de la adaptación al público objetivo. Es importante que tu comunicación al público sea adaptable al público en el cual te dirijas. Considera el nivel de conocimiento legal del receptor y ajusta justamente tu lenguaje al nivel de detalle en consecuencia. Entonces, si te estás comunicando con un cliente no especializado, tienes lógicamente que evitar el uso excesivo de terminología técnica y explicar conceptos de manera clara y práctica que puedan ser entendibles al destinatario. Luego tenemos la escucha activa. La comunicación efectiva va a implicar escuchar activamente a tus clientes y colegas legales. Es importante que tú, como asistente jurídico, prestes atención a sus necesidades, a las preocupaciones y preguntas. Asegúrate sobre todo de comprender completamente lo que te están comunicando antes de responder o tomar medidas. La empatía. Muestra empatía hacia tus clientes y colegas legales al comunicarte con ellos. Es importante reconocer sus emociones y demuestra comprensión. Esto, como asistente jurídico, te va a ayudar a fortalecer la relación y establecer una comunicación más efectiva. Ten en cuenta que la empatía quiere decir el yo ponerme en el lugar de la otra persona ante el problema que pueda tener, ponerme en su lugar y tratar de viabilizar alguna solución. Luego tenemos la utilización de medios de comunicación apropiados. Es importante elegir el medio de comunicación adecuado para cada situación. Puede ser una llamada telefónica, un correo electrónico, una reunión en persona o el uso de herramientas de mensajería instantánea. Considera la urgencia, la complejidad y la sensibilidad de la información para determinar el mejor método de comunicación. Luego tenemos la organización y estructura de la información. Es importante que como asistente jurídico organices tu comunicación de manera clara y estructurada. Siempre utiliza encabezados, párrafos y viñetas para separar y resaltar la información importante. Presenta la información así pues de manera lógica y secuencial para facilitar la comprensión del receptor. Respuesta oportuna. Siempre responde a las consultas y solicitudes de tus clientes y colegas legales de manera oportuna. Esta comunicación efectiva va a implicar una respuesta rápida y eficiente para evitar retrasos innecesarios y mantener una buena relación profesional. Comunicación escrita profesional. Al redactar justamente correos electrónicos y otros documentos escritos, deben asegurarse todos ustedes de poder utilizar un tono profesional y cortés. Siempre revisa y edita tus mensajes antes de enviarlos para evitar errores gramaticales o de escritura. Mantén en todo momento una comunicación clara y respetuosa para que así pueda ser bienvenido a la otra persona. Y último, pues, el registro y documentación. Es importante
que mantengas un registro adecuado de todas las comunicaciones relevantes con los clientes y profesionales legales. Y esto puede incluir justamente el seguimiento de las instrucciones dadas, los acuerdos alcanzados o cualquier otro detalle importante. Esta documentación adecuada ayudará justamente a evitar malentendidos y a respaldar futuras acciones legales si fuese necesario. Entonces es importante que la comunicación sea clara y efectiva, sobre todo porque es esencial para que podamos establecer relaciones sólidas con nuestros clientes y o colegas legales. Siempre se recomienda que practiquen estas habilidades y busquen oportunidades de mejora continua para fortalecer de esta forma las habilidades de comunicación. El tercer punto es acerca de la presentación efectiva de información en reuniones y audiencias. La presentación efectiva de información en reuniones y audiencias es también crucial para todo asistente jurídico. Así pues, tenemos la siguiente información. Lo primero es la preparación previa. Antes de la reunión o audiencia, es importante que te asegures de estar bien preparado, sobre todo eso. Revisar toda la información relevante, organiza tus pensamientos, haz una lista de los puntos claves que desees comunicar y a partir de ello, pues prepara cualquier material visual o documentos necesarios para respaldar justamente tu presentación. Luego tenemos la estructura clara. Es importante que organices tu presentación de manera clara y lógica. Utiliza siempre una estructura de introducción, de desarrollo y conclusión para guiar a tu audiencia justamente a través de la información de manera coherente. Utiliza en este caso pues encabezados y o viñetas para destacar los puntos principales. El tercer punto nos habla acerca del lenguaje claro y conciso. Utiliza siempre un lenguaje claro y conciso y comprensible para comunicar tu mensaje. Es importante que evites el uso excesivo de términos legales complicados o jerga técnica que va justamente a poder confundir a la audiencia. Siempre explica los conceptos legales de manera sencilla y brinda ejemplos o analogías para poder ayudar a la comprensión de estos. Luego tenemos el uso de apoyos visuales. El asistente jurídico también puede utilizar material visual como diapositivas o gráficos para respaldar nuestra presentación. Estos elementos van a poder ayudar a transmitir la información compleja de manera más clara y visualmente atractiva. Entonces asegúrate de que tus apoyos visuales sean claros, legibles y pertinentes sobre toda la información que estás presentando. Luego es importante que tengas dominio del tema, lógicamente. Es importante que te familiarices profundamente con el tema que estás presentando. Esto te va a ayudar a responder preguntas y objeciones de manera efectiva y sobre todo demostrar tu confianza en la presentación que brindes. Para eso investiga previamente y sé consciente de cualquier desarrollo reciente o cambio en la ley relacionado con el tema que has elegido. Luego, como sexto punto, está la adaptación al público. Adapta siempre la presentación al público al que te diriges. Ajusta el nivel de detalle y el enfoque de tu presentación según el conocimiento y experiencia de la audiencia. Asegúrate, pues, de que la información sea relevante y útil, sobre todo útil para ellos. Luego, habla con confianza y claridad. Al presentar, siempre habla con confianza y claridad. Utiliza un tono de voz fuerte y asegúrate de articular bien tus palabras. Mantén un ritmo adecuado y sobre todo evita hablar demasiado rápido. Presta atención a tu lenguaje corporal y mantén una postura segura y abierta. El octavo punto nos habla acerca de la escucha activa. Durante la reunión o audiencia, siempre practica la escucha activa. Presta atención a las preguntas, a los comentarios o a las inquietudes que puedan tener los propios participantes para así poder tú responder de manera adecuada. Sobre todo esto va a demostrar respeto y disposición para colaborar. El noveno punto nos habla acerca del resumen y conclusión, por ejemplo. Al final de la presentación que hagas o realices, siempre es importante un resumen de los puntos principales para concluir de manera clara y concisa. Sobre todo asegúrate de que tu mensaje central quede claro y que los participantes hayan comprendido en su totalidad. Y el último, pues, nos habla acerca de la flexibilidad y adaptación. Si durante la reunión o audiencia surgen, por ejemplo, cambios o preguntas inesperadas, siempre mantén la calma y sé flexible en tu enfoque.
Estar preparado para adaptarte a situaciones cambiantes muestra tu habilidad como asistente jurídico y de esta forma se va a notar que piensas con rapidez y respondes de manera efectiva. La sexta sección, pues hablamos acerca de la confidencialidad y la ética profesional, que ya lo tocamos anteriormente, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo primero es el mantenimiento de la confidencialidad de la información legal, por ejemplo. Esto es una responsabilidad fundamental, como indicamos en la clase pasada, para todo asistente jurídico. Entonces, algunos puntos importantes que vamos a poder rememorar son los siguientes. El primero, el compromiso ético. La confidencialidad es un principio ético fundamental en todo ámbito legal. Yo o tú como asistente jurídico debemos comprometernos justamente a proteger la información confidencial de todos los clientes y empleadores, respetando la privacidad y la confidencialidad de los documentos y comunicaciones legales. El segundo punto nos habla acerca del conocimiento de las políticas y regulaciones. Siempre es importante que te familiarices con las políticas y regulaciones relacionadas con la confidencialidad de la información legal. ¿Y esto qué va a incluir? Va a incluir las leyes de privacidad y protección de datos, así como las políticas internas de la propia organización a la cual pertenezcamos. Siempre asegúrate de entender las reglas y restricciones específicas que se aplican a la información confidencial. El tercero es el acceso restringido. Siempre limita a la información confidencial solo a aquellos que tengan una necesidad legítima de conocerlo. Y pues esto va a implicar mantener los documentos y archivos bajo llave. Siempre utiliza contraseñas seguras para proteger archivos electrónicos y no compartir innecesariamente información confidencial con personas que no deben o no están autorizadas. Luego tenemos el uso de sistemas seguros. Siempre utiliza sistemas de herramientas seguras para el almacenamiento y la transmisión de información confidencial. ¿Esto qué puede incluir? Puede incluir el uso de redes privadas virtuales, como el VPN, el cifrado de archivos y el uso de software de seguridad informática para proteger la información de posibles amenazas. El quinto punto es la protección física de la información. Siempre asegúrense de que los documentos físicos estén almacenados de manera segura y protegida, sobre todo contra el acceso no autorizado. Utiliza siempre armarios o cajas de seguridad para almacenar documentos confidenciales y evitar, sobre todo, dejar información que pueda ser sensible al alcance de personas no autorizadas. Luego tenemos el uso responsable de la tecnología. Es importante que tú como asistente jurídico utilices la tecnología de manera responsable y segura. ¿Esto qué implica? Esto implica que no acceder básicamente a la información confidencial en dispositivos no seguros o redes Wi-Fi públicas, por ejemplo. Además, es importante que evites el uso de dispositivos personales para el almacenamiento o la transmisión de información confidencial sin previa autorización. El séptimo punto es la comunicación segura. Utiliza métodos seguros de comunicación cuando compartas información confidencial. ¿Y esto qué incluye? Pues esto incluye el uso de correos electrónicos cifrados, aplicaciones de mensajería segura o sobre todo sistemas de transferencia de archivos seguros. El octavo punto nos habla acerca de la destrucción segura de información. Es importante asegurarte de destruir de manera segura la información confidencial cuando ya no sea necesario. Esto puede implicar justamente la trituración de documentos físicos o el uso de software de borrado seguro para eliminar completamente información de discos duros o dispositivos electrónicos. El noveno punto justamente es la sensibilización y capacitación. Mantente siempre actualizado sobre las mejores prácticas de confidencialidad y participa sobre todo en programas de capacitación sobre seguridad de la información. Esto como asistente te va a ayudar muchísimo, porque te va a ayudar a comprender las amenazas y riesgos potenciales, así como el poder adoptar justamente medidas proactivas para proteger la información confidencial. Y el décimo punto es el cumplimiento legal y contractual. Siempre como asistente, asegúrate de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la confidencialidad de la información legal. Además, es importante que cumplas con los acuerdos de confidencialidad y las cláusulas de privacidad que estén establecidas justamente en los contratos. Luego tenemos dentro de este tema el cumplimiento de altos estándares éticos y legales.
Ambos son sumamente fundamentales para el rol de todo asistente jurídico. Entonces, aquí les brindo alguna información, algunos puntos claves, ¿no? El primero es el conocimiento y comprensión de las normas éticas y legales. Es importante que te familiarices con los códigos de ética y las regulaciones legales aplicables a la práctica jurídica. ¿Y esto qué va a incluir? Esto incluye el código de ética profesional, las normas de conducta profesional y las leyes relacionadas con la confidencialidad. Segundo punto, integridad personal y profesional. Siempre mantén una actitud de integridad en todas las actividades que tú realices como asistente jurídico. Siempre actúa de manera ética y honesta. Evita, sobre todo, cualquier acción o conducta que pueda comprometer la confianza y tu propia reputación, que justamente va a ser viabilizado o visualizado al propio cliente, al bufete de abogados o al área en la cual pertenezcas. Tercer punto, como ya tocamos, la confidencialidad. Respeta esa confidencialidad de la información legal y los datos sensibles a los que tengas acceso en el ejercicio de tu trabajo. Asegúrate siempre de proteger la privacidad y la confidencialidad de los clientes y mantener la información segura y protegida. El cuarto punto es el conflicto de intereses. Tienes que aprender a identificar y gestionar los posibles conflictos de intereses que puedan surgir en tu trabajo. Esto implica, pues, de que evites situaciones en las que tus intereses personales o los intereses de terceros puedan influir en tu capacidad para actuar en beneficio de los clientes de manera imparcial y objetiva. El quinto punto nos habla acerca de la honestidad en la comunicación. Como asistente jurídico es importante que seas honesto y veraz en todas las comunicaciones que puedas tener con los clientes, con los colegas y con otras partes involucradas en el caso. Evita siempre transgiversar hechos o información que se te sea proporcionado a ti como asistente y esta sobre todo debe ser adquirida a tu persona de manera precisa y clara para evitar todas o cualquier interacción. Luego, como sexto punto está la responsabilidad profesional. Es importante que asumas la responsabilidad de tus acciones y decisiones profesionales. Cumple con tus obligaciones y compromisos en tiempo y forma. Trabaja de manera diligente para garantizar siempre la calidad y la precisión en tu trabajo y que de esta forma seas reconocido como tal. Independencia y objetividad. En la toma de las decisiones es importante que tengas o mantengas sobre todo la independencia y la objetividad. Es importante que evites cualquier influencia o presión que pueda afectar tu capacidad para actuar en el mejor de los intereses de los clientes que puedas tener y sobre todo cumplir con tus deberes profesionales. Luego, la actualización y formación continua. Mantente siempre actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones que afectan tu área de práctica. Participa en programas de formación continua y desarrollo profesional para mejorar tus conocimientos y habilidades. Sobre todo, esto va a ayudar a garantizar que estés al tanto de las mejores prácticas y los estándares más recientes. Luego tenemos respeto y profesionalismo. Trata siempre a todos los involucrados en tu trabajo con respeto y cortesía. Es importante que mantengas un comportamiento profesional en todas tus interacciones y evitar sobre todo cualquier forma de discriminación, acoso o conducta inapropiada. Y finalmente, la supervisión y orientación. Es importante que busques la supervisión y orientación adecuados cuando te encuentres en situaciones éticas o legales complejas. Aquí puedes, pues, consultar con abogados más experimentados o superiores jerárquicos para obtener asesoramiento y tomar decisiones informadas y éticas. Bueno, como última sección tenemos las habilidades tecnológicas, justamente. Aquí podemos ver como primer punto la utilización de software de gestión de casos y justamente bases de datos legales. Esto se ha hecho cada vez más importante para poder optimizar justamente el trabajo de un asistente jurídico. Para ello, es importante tener una eficiente gestión de casos, por ejemplo. El software de gestión de casos me va a permitir a mí como asistente organizar y administrar de manera eficiente la información relacionada justamente con los casos legales. Puedo utilizarlo así para poder almacenar y acceder justamente fácilmente a documentos, calendarios, tareas, notas y comunicaciones relacionadas con los casos. El segundo punto nos habla acerca de la organización de documentos. Estos programas me va a permitir a mí como asistente organizar y mantener los documentos de manera sistemática.
pudiendo almacenar y clasificar los documentos de acuerdo a su tipo, fecha, cliente u otra categoría que sea justamente relevante. El tercer punto nos habla acerca del seguimiento de plazos y tareas. El software de gestión de casos nos va a ayudar a realizar un seguimiento de los plazos importantes, citas y tareas relacionadas con el caso que tengamos. Entonces aquí vamos a poder establecer, no sé, recordatorios, alarmas, para que se asegure con cumplir con ellos. Luego tenemos la colaboración y comunicación. Estos programas facilitan la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo legal. Aquí podemos compartir documentos, comentarios o actualizaciones de manera más rápida y segura. Esto mejora definitivamente la eficiencia y la coordinación del trabajo en equipo. Luego tenemos la búsqueda y análisis de datos legales. La base de datos legales proporciona acceso a una amplia gama de recursos jurídicos como leyes, regulaciones, etc. Podemos utilizar estas bases de datos para realizar investigaciones jurídicas, buscar precedentes relevantes y analizar casos similares para poder respaldar nuestros argumentos legales. Luego tenemos la actualización automática de leyes y regulaciones. Algunos programas de base de datos básicamente se actualizan automáticamente y estos pueden ser de suma importancia y relevancia para nosotros como asistentes jurídicos. El séptimo punto nos habla acerca del acceso remoto y seguridad de datos. Muchos de estos programas de software ofrecen la opción de acceder a la información de manera remota, lo que justamente va a facilitar el trabajo desde cualquier ubicación. Sin embargo, es importante asegurarse de que la seguridad de los datos esté garantizada, utilizando justamente medidas de encriptación, por ejemplo, y autenticación, para proteger esta información que es confidencial definitivamente. Luego tenemos la generación de informes y análisis. Algunos programas de gestión de casos y base de datos legales me va a permitir generar informes personalizados y realizar análisis de datos. El noveno punto nos habla acerca de la capacitación y soporte técnico. Es importante recibir capacitación adecuada en el uso de estos programas y contar con soporte técnico cuando sea necesario. Entonces tienes que asegurarte de comprender completamente las funcionalidades del software y de utilizarlo de manera óptima para maximizar justamente sus beneficios. Y el último, pues, la integración con otros programas. Algunos programas de gestión y base de datos legales se integran con otras herramientas, lo cual justamente me va a permitir una mayor eficiencia y sincronización en mi trabajo. El segundo tema aquí vendría a ser justamente las herramientas de investigación en línea y recursos tecnológicos relevantes. Estos son también fundamentales y muy relevantes para el trabajo de un asistente jurídico. Entonces, los siguientes serían la base de datos jurídicos como primer punto. Eh, Estos en línea me van a proporcionar acceso a una amplia gama de recursos legales como leyes, regulaciones, jurisprudencia y comentarios legales. Algunas bases de datos populares son bien conocidas por las propias páginas web. eh, y estas herramientas me va a permitir realizar búsquedas avanzadas, encontrar precedentes relevantes y obtener información actualizada sobre legislación y casos legales. El segundo punto son bibliotecas virtuales. Muchas instituciones legales y bibliotecas ofrecen bibliotecas virtuales con recursos legales en línea. Estas bibliotecas pueden incluir libros electrónicos, revistas especializadas, artículos académicos y otros materiales de investigación. Así, yo como asistente jurídico puedo acceder a estos recursos desde cualquier lugar solamente con conexión a Internet. El tercer punto es son los motores de búsqueda especializados. Además de lo ya mencionado, los motores de búsqueda especializados en derecho pueden ser muy útiles para encontrar información legal en línea. Algunos motores de búsqueda legal populares pueden ser Google Scholar, FinLaw y Justia. Estos motores de búsqueda, por ejemplo, te van a permitir a ti buscar casos, artículos legales y otros recursos sumamente relevantes. El cuarto punto es básicamente es el software de gestión de referencias. Puede ser, por ejemplo, como Zotero, EndNote, etcétera, y me va a facilitar la organización y el seguimiento de las fuentes de investigación. Esto lo puedo utilizar justamente como herramienta para almacenar, citar y administrar referencias bibliográficas de manera eficiente.
El quinto punto son las herramientas de redacción y edición. Existen diversas herramientas en línea que pueden ayudarme en la redacción y edición de documentos legales. Estas herramientas pueden incluir correctores ortográficos y gramaticales, justamente, especificadas para distintos temas. Luego tenemos el software de gestión de documentos, como ya lo indiqué anteriormente. El séptimo, el software de presentación y visualización de datos. El uso de software de presentación como Microsoft, PowerPoint o Prezi me va a permitir a mí como asistente crear presentaciones visuales efectivas para reuniones justamente y audiencias. Además, estas herramientas de visualización de datos, también existe el Tableau o Infogram, que pueden ayudarte a presentar justamente información compleja en forma de gráficos, diagramas o infografías de manera más clara y comprensible. El octavo es la comunicación virtual y la colaboración en línea. Las herramientas de comunicación virtual, como el correo electrónico, las videoconferencias y las aplicaciones de mensajería, son sumamente esenciales para la colaboración en línea y la comunicación con clientes y colegas. Algunos ejemplos de estas herramientas incluyen Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack o Skype. Y el último es la automatización justamente y gestión de tareas. El uso de herramientas de automatización y gestión de tareas como Trello, Asana o Todoist puede ayudarte a organizar y priorizar tus tareas diarias para establecer recordatorios justamente y mejorar tu productividad. Y bueno, ya para concluir, vamos a dar algunas conclusiones, ¿no? En resumen, las habilidades profesionales del asistente jurídico son sumamente cruciales, como han podido visualizar el día de hoy, para así poder desempeñar eficientemente el rol como tal en el entorno legal. Y bueno, las siguientes conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes. Primero, el que el asistente jurídico debe tener conocimientos sólidos. Entonces, yo, como asistente jurídico, debo tener un buen conocimiento del sistema legal, incluyendo la normativa, la ley, la regulación, procedimientos administrativos, etcétera, y lo cual me va a permitir a mí comprender y manejar eficazmente los aspectos legales dentro de mi trabajo. Segundo, el asistente jurídico debe tener habilidades de investigación, es decir, esta capacidad de realizar investigaciones legales exhaustivas y precisas va a ser sumamente esencial y va a implicar que yo utilice herramientas de investigación en línea, base de datos legales y otras fuentes para obtener información relevante y actualizada. El tercer punto es que yo como asistente jurídico debo tener una comunicación efectiva. Entonces, yo debo ser capaz de poder comunicarme de manera clara y precisa, tanto por escrito como de forma verbal. Esto va a implicar que yo pueda redactar documentos legales, preparar informes, pero también pueda comunicarme de manera eficaz y clara con mi cliente y colaborar con el equipo legal a la cual yo pertenezca. El cuarto punto es la organización y gestión del tiempo. La capacidad de organizar y gestionar justamente la tarea o los plazos y los documentos es esencial para nosotros. Esto implica que tú seas capaz de establecer prioridades, manejar múltiples tareas y mantener una buena gestión del tiempo. El quinto es la confidencialidad y ética. Es importante que mantengas la confidencialidad de la información legal y actuar de acuerdo con los altos estándares éticos, ya que estos son elementos fundamentales para todo asistente jurídico. ¿Y esto qué implica? Esto implica que respetes la confidencialidad de los clientes y evites conflictos de intereses y actuar con integridad y responsabilidad. El sexto es que el asistente jurídico debe adaptarse y debe estar en continuo aprendizaje justamente. En un entorno legal en constante evolución como el de nosotros, ya sea de aquí, de forma nacional como internacional, es importante que tú como asistente jurídico te puedas adaptar y aprender continuamente. Es decir, para esto vas a tener que mantenerte actualizado sobre cambios legales, nuevas tecnologías y mejores prácticas en el campo legal. El séptimo punto es el trabajo en equipo y colaboración. Tú como asistente jurídico, a menudo vas a trabajar estrechamente en colaboración con abogados y otros profesionales legales. Y es por eso que debes tener la capacidad de trabajar en equipo, para poder así colaborar de manera efectiva y poder mantener una comunicación clara y esencial para lograr los objetivos comunes.
Y la última conclusión ya para culminar la presentación del día de hoy es que el asistente jurídico debe tener habilidades tecnológicas. Es decir, debemos aprender a utilizar o a tener el uso adecuado de herramientas tecnológicas y software de gestión de casos. Dentro de estos, bases de datos legales y comunicación virtual. Estos son esenciales para la eficiencia justamente y la productividad en el trabajo de todo asistente jurídico. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada docente. Agradecerle de igual forma por su participación en estas nuestras dos últimas clases del curso, esperando por ahí